Venezuela fue una de las principales potencias mundiales en la producción de melodramas, exportando historias que paralizaron continentes enteros. En 1953, las telenovelas venezolanas hacen su debut en la televisión del país, por lo que no hay generaciones que no hayan visto producciones nacionales de grandes éxitos. La primera telenovela, titulada La criada de la granja, se emitía de lunes a viernes a las 7 de la noche. Cada episodio duraba aproximadamente 15 minutos y se realizaba completamente en vivo, ya que para la época no se contaba con tecnología de video grabado. Durante más de 30 años, Venezuela figuró entre los principales productores y vendedores de telenovelas, con varios títulos emblemáticos que fueron un fenómeno televisivo en todo el mundo. Venezuela se convirtió en sinónimo de telenovelas. Lamentablemente, a principios de la década de 2000, el mercado de la telenovela venezolana empezó a reducirse debido a la crisis económica y política. En definitiva, todas estas producciones marcaron un antes y después en la televisión venezolana. Por eso hoy seleccionamos algunas de las mejores telenovelas venezolanas que han pasado por nuestras pantallas desde los años 70. Te invitamos a subir al tren para un viaje que nos conduce a la nostalgia, con 80 telenovelas que transformaron la historia del entretenimiento para siempre. Esperamos que lo disfrutes. Iniciamos el especial con Esmeralda, una emblemática telenovela producida en 1970 por Venevisión. Fue la primera gran producción de este tipo en ser vendida y distribuida internacionalmente, marcando el inicio de la proyección global del género, y sirvió de base para múltiples versiones posteriores, como la mexicana Esmeralda, protagonizada por Leticia Calderón en 1997. La historia original de la reconocida escritora cubana Delia Fiallo superó las expectativas comunes al rebasar un simple éxito local de sintonía. La obra constituyó el primer gran fenómeno de exportación masiva continental y abrió de par en par todos los mercados de América Latina y las comunidades hispanas en los Estados Unidos. Lupita Ferrer y José Bardina interpretaron magistralmente a estos personajes principales. Debido a su enorme éxito, ellos se convirtieron rápidamente en la pareja dorada de toda la industria. Topacio es una exitosa telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión entre 1984 y 1985, protagonizada por Grecia Colmenares y Víctor Cámara. Se convirtió en un fenómeno internacional que consagró a sus protagonistas, especialmente a Grecia Colmenares, como la reina de las telenovelas en países como Italia y Argentina. Esta nueva versión de la obra original Esmeralda, escrita por la reconocida autora cubana Delia Fiallo, consolidó definitivamente el denominado boom de las telenovelas latinoamericanas en todo el territorio europeo. Países importantes como España e Italia registraban ratings históricos. Esto paralizaba por completo los comercios locales y las actividades laborales cotidianas. En definitiva, presenciamos el nacimiento de un fenómeno de masas global. Leonela fue una icónica y polémica telenovela producida por Radio Caracas Televisión entre 1983 y 1984, escrita por la célebre Delia Fiallo. La historia rompió esquemas
al centrarse en un tema sumamente controversial: el enamoramiento entre una mujer y su agresor sexual, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia que incluso generó debates políticos y sociales en su época. La telenovela, protagonizada por Mayra Alejandra Rodríguez y Carlos Olivier, es recordada por el tema musical Ladrón de tu amor, interpretado por Gualberto Ibarreto. La usurpadora, producida por Radio Caracas Televisión en 1971, es la versión original de la famosa historia de las gemelas que intercambian vidas. La historia de Inés Rodena fue protagonizada por Marina Baura, quien interpretó el doble papel de las gemelas, y el galán Raúl Amundaray. Esta producción es recordada como uno de los grandes hitos de la televisión venezolana y sirvió de base para múltiples adaptaciones internacionales en países como México, Colombia y Estados Unidos. Cristal es una de las telenovelas venezolanas más icónicas de la historia, producida por Radio Caracas Televisión en 1985, escrita por la célebre autora cubana Delia Fiallo. La trama se desarrolla en el glamuroso y competitivo mundo de la alta costura en Caracas. La telenovela, protagonizada por Janet Rodríguez, Carlos Mata, Lupita Ferrer y Raúl Amundaray, marcó un hito al retratar rivalidades intensas y romances apasionados, manteniéndose en la memoria colectiva como una de las producciones más exitosas de Radio Caracas Televisión. El tema principal de la telenovela, Mi vida eres tú, interpretado por Rudy La Scala, se convirtió en un himno romántico inseparable de la telenovela. Paraíso es una telenovela producida por Venevisión entre 1989 y 1990. Escrita por Vivel Noel, la historia se convirtió en un clásico de la televisión hispana al reunir a una de las parejas protagónicas más queridas de la época, Amanda Gutiérrez y Víctor Cámara. Es recordada por su despliegue técnico y por ser una de las grandes superproducciones de finales de los 80 que logró éxito internacional. Su rotundo éxito comercial en mercados extranjeros validó la madurez literaria alcanzada por la televisión venezolana de la época al capturar con fidelidad el espíritu. La interpretación de Belén Marrero como la villana Fedora dejó una huella imborrable en la televisión venezolana, siendo recordada hasta hoy como uno de los personajes más icónicos de esta producción. La señorita Elena es una icónica telenovela producida por Venevisión en 1975. Escrita por la célebre autora Delia Fiallo. Es una de las adaptaciones más recordadas de su historia original homónima de 1967, también producida por Venevisión. Debido a su gran popularidad, la historia ha sido adaptada en otros países y épocas, destacando versiones como Atrévete en 1986, producida por Radio Caracas Televisión, y la exitosa versión de Televisa, Vivo por Elena, en 1998. Esta adaptación de 1975, protagonizada por Adita Riera y José Luis Rodríguez el Puma, consolidó la fama internacional de sus protagonistas y es considerada un clásico del género rosa venezolano. El Derecho de Nacer es considerada la primera gran superproducción de la televisión venezolana, producida por Radio Caracas Televisión entre 1965 y 1967.
La historia, protagonizada por Raúl Amundaray en el papel del inolvidable Albertico Limonta, rompió récords de audiencia, alcanzando los 600 capítulos y paralizando al país durante su transmisión. Esta versión se destaca por ser un drama familiar en blanco y negro que abordó temas polémicos para la época, como el aborto y los hijos fuera del matrimonio. El destacado elenco también contó con figuras como Conchita Obash, Agustina Martín, Amalia Pérez Díaz y Bárbara Teide. La Dueña es una aclamada telenovela producida y transmitida por Venezolana de Televisión entre 1984 y 1985. Es considerada una obra maestra de la época de oro de la telenovela venezolana. El guión estuvo a cargo del legendario dramaturgo José Ignacio Cabrujas y Julio César Mármol, quienes adaptaron magistralmente el clásico literario El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, pero con una perspectiva femenina y ambientada en la Venezuela de los años 1920 durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. La Dueña consagró las carreras de sus protagonistas Amanda Gutiérrez y Daniel Alvarado y sirvió como trampolín definitivo o escuela para una brillante generación de relevo de la actuación hispana. Ligia Elena es una icónica telenovela producida por la cadena Venevisión en el año 1982. La producción original de César Miguel Rondón es considerada la primera telenovela juvenil venezolana y catapultó al estrellato a sus protagonistas Alba Roversi y Guillermo Dávila. La clásica historia de amor imposible entre una joven de alta sociedad y un humilde músico de barrio marcó un hito en la televisión venezolana y es hasta hoy una de las telenovelas de mayor audiencia en la historia de ese país. Aunque originalmente fue concebida como una miniserie, su enorme sintonía obligó a la producción a transformarla en una telenovela para el horario estelar. Mariana de la Noche es una telenovela producida por la cadena Venevisión entre 1975 y 1976. Esta obra clásica fue escrita por la célebre autora cubana Delia Fiallo, considerada una de las madres del melodrama rosa en la televisión latinoamericana. La telenovela fue un gran éxito de audiencia tanto en Venezuela como en el mercado internacional y se convirtió en uno de los melodramas clásicos más recordados de la época de oro de la televisión en Venezuela. Estuvo protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina, la pareja romántica más exitosa y cotizada de la televisión venezolana en los años 70. Luisana Mía es una telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 1981, basada en una historia original de la escritora Ligia Lexama. Esta producción es ampliamente recordada por ser una de las primeras telenovelas en abordar abiertamente temáticas sociales complejas como el machismo, los celos enfermizos y el abuso psicológico dentro del matrimonio. Gracias a su buena recepción, la obra fue exportada con altos niveles de audiencia a diversos países de la región que valoraron su mensaje de empoderamiento femenino. Luisana Mía fue protagonizada por la gran Mayra Alejandra Rodríguez y Giancarlo Simancas. La Revancha es una exitosa telenovela estrenada en 1989, producida por la cadena Venevisión y escrita por la renombrada escritora Mariela Romero.
Con un total de 247 episodios, catapultó la carrera de sus protagonistas Rosalinda Serfati y Giancarlo Simancas. La historia tuvo un excelente recibimiento fuera de Venezuela, siendo distribuida y emitida en múltiples países de América Latina y Estados Unidos. Además, hizo historia al convertirse en la primera telenovela venezolana en ser transmitida en países como Rusia y Portugal. Su éxito fue tal que Univision realizó un famoso remake en el año 2000 protagonizado por Dana García y Jorge Reyes, conservando el título original. Por estas calles es principalmente conocida como una icónica telenovela venezolana transmitida por Radio Caracas Televisión entre 1992 y 1994, así como por su famoso tema musical homónimo interpretado por el cantautor Giordano. La producción rompió con el formato rosa tradicional al retratar de forma cruda la corrupción, la pobreza, la delincuencia y la cotidianidad de los barrios de Caracas. Es considerada la telenovela más larga en la historia de Venezuela, sumando 591 capítulos a lo largo de 2 años de emisión continua. En un primer momento, los protagonistas fueron interpretados por María Alejandra Martín y Haroldo Betancourt, pero la mayor popularidad de la pareja, interpretada por Franklin Burgess y Gladys Ibarra, llevó a que se le dedicara una mayor parte de la trama. Las Amazonas es una de las telenovelas venezolanas más emblemáticas de la historia, producida por la cadena Venevisión en 1985. Fue escrita por César Miguel Rondón y contó con un total de 105 episodios, convirtiéndose en un fenómeno de audiencia que paralizaba las noches de la televisión de la época. La fuerza de esta producción original de Venevisión fue tal que su trama se exportó al mundo y sirvió de base para múltiples adaptaciones internacionales a lo largo de los años. Las Amazonas fue protagonizada por Hilda Carrero, Eduardo Serrano, Alba Roversi, Corina Azopardo y Miriam Ochoa. La Mujer Prohibida es una exitosa telenovela coproducida por Venevisión y la cadena española Telecinco, escrita por Manuel Muñoz Rico y adaptada por Alberto Gómez. La historia se emitió originalmente entre 1991 y 1992. Fue protagonizada por Mayra Alejandra, Andrés García y Fernando Carrillo. Esta producción se convirtió en uno de los dramáticos más exitosos y recordados de la época dorada de la televisión venezolana. El éxito no se limitó a su país de origen. Al ser una coproducción filmada entre Venezuela y España, logró un excelente rendimiento comercial en el continente europeo, consolidando altos niveles de sintonía en canales de señal abierta de España. Cara Sucia es una telenovela producida por Venevisión en 1992. La historia es una versión libre de la clásica telenovela La Gata, escrita originalmente por Inés Rodena. Consta de un total de 175 capítulos y fue adaptada para la televisión por los escritores Carlos Romero y Alberto Gómez. La telenovela fue un rotundo éxito tanto en Venezuela como a nivel internacional. Esta producción consolidó las carreras de sus protagonistas y se convirtió en uno de los melodramas más emblemáticos de la década de los 90 en América Latina y representó el primer papel protagónico de la actriz Sonia Smith, catapultándola de inmediato a la fama internacional. La química en pantalla junto al reconocido actor y cantante Guillermo Dávila cautivó profundamente a la audiencia.
La mujer de Judas es una de las telenovelas más exitosas e icónicas de la televisión latinoamericana, conocida por revolucionar el género al introducir elementos de suspenso, misterio y el género de terror psicológico dentro del formato de melodrama tradicional. Fue protagonizada por Chantal Baudaux, Juan Carlos García, Astrid Carolina Herrera, Fedra López y Dora Mazzoni. La telenovela, creada por Martín Hahn, fue un éxito masivo y un fenómeno televisivo tanto en Venezuela como a nivel internacional. El misterio por descubrir la identidad de la asesina vestida de novia paralizó por completo a Venezuela y fue un fenómeno internacional que se vendió a más de 80 países, doblando fronteras en múltiples idiomas. Amantes de Luna Llena es una de las telenovelas venezolanas más icónicas de los años 2000. Producida por la cadena Venevisión, fue escrita por el reconocido autor Leonardo Padrón. Esta producción destacó por mezclar romance, intriga y drama con hermosos paisajes de la geografía venezolana. Tuvo un excelente desempeño en el extranjero y se convirtió en una de las telenovelas más vistas en canales europeos y latinoamericanos. Fue protagonizada por Rudy Rodríguez y el recordado actor peruano Diego Bertie, acompañados de figuras como Haroldo Betancourt, Gaby Espino, Carlos Mata y Astrid Carolina Herrera. Calle Luna, Calle Sol es una exitosa telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 2009. Esta producción es una adaptación libre de la clásica telenovela María Elena de 1979. Estuvo protagonizada por la recordada actriz Mónica Spear y Manuel Sosa. La trama aborda de forma directa los fuertes contrastes entre las diferentes realidades sociales y económicas de Caracas. La telenovela destacó por sus altos niveles de audiencia en Venezuela y gran recepción internacional al ser distribuida a más de 40 países. La Loba Herida es una telenovela estrenada en 1992, coproducida por Marte Televisión y la cadena española Telecinco. Su emisión en España gozó de excelentes niveles de audiencia. Esta producción se convirtió en un clásico de la televisión de los 90 debido a su trama intensa, llena de avaricia, pasiones y venganzas. Fue protagonizada por Mariela Alcalá y Carlos Montilla. Además, contó con figuras de gran renombre de la época dorada de las telenovelas venezolanas como Astrid Carolina Herrera, Juliet Restifo y Elba Escobar. Señora es una de las telenovelas venezolanas más exitosas e icónicas de la televisión latinoamericana. Fue producida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 1988. Esta producción es una obra del célebre escritor y dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas. Fue protagonizada por Mari Carmen Regueiro, Caridad Canelón y Carlos Mata. La telenovela se convirtió en un fenómeno de audiencia tanto en Venezuela como a nivel internacional, manteniéndose al aire durante 229 episodios. La trama rompió esquemas al centrar los temas del poder, la codicia y el drama legal en torno a personajes femeninos fuertes. El Desprecio es una telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión entre 1991 y 1992. Fue una obra original del reconocido escritor Julio César Mármol, en coproducción con la cadena española Antena 3. Se consolidó como una de las producciones más recordadas de la televisión venezolana en la década de los 90.
logrando gran alcance tanto a nivel nacional como internacional, gracias a su intensa trama de ambición, maltrato social y venganza. Estuvo protagonizada por Mari Carmen Regueiro y Flavio Caballero. Es ampliamente recordada por la actuación magistral de Flor Núñez, considerada por la crítica y los fanáticos como una de las villanas más perversas, implacables y legendarias de la televisión venezolana. Pecado de Amor es una telenovela producida con rotundo éxito por Venevisión. Logró tanta popularidad que se convirtió en la producción de mayor duración en la historia de dicha cadena. La telenovela alcanzó los 325 episodios, manteniéndose al aire desde noviembre de 1995 hasta enero de 1997. La historia, escrita por la reconocida autora Mariela Romero, rompió esquemas tradicionales de la televisión al presentar un final que se alejaba de los desenlaces clásicos esperados por la audiencia. Fue protagonizada por Karina y Víctor Cámara, coprotagonizada por Amanda Gutiérrez y el primer actor Gustavo Rodríguez, y con la participación antagónica de Joana Benedek. Mi prima Ciela es una exitosa telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión. Se trata de una adaptación de las telenovelas de los años 80, Elizabeth y Maite, ambas escritas originalmente por Pilar Romero. La producción se convirtió en un clásico de la televisión de Venezuela debido a su emotiva trama juvenil y familiar. Estrenada en el año 2007, se convirtió en la tercera producción más exitosa de la cadena en una década y fue ampliamente vendida y transmitida en toda América Latina. Estuvo protagonizada por la inolvidable Mónica Spear y Manuel Sosa. Mi prima Ciela fue la última telenovela que el canal Radio Caracas Televisión transmitió en señal abierta antes de su cierre temporal en el año 2007. Estrambótica Anastasia es una exitosa telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 2004. La producción, que combina romance, misterio, drama y comedia, logró convertirse en uno de los grandes hitos de la televisión en su país de origen y alcanzó un sólido reconocimiento internacional. La actriz Norquis Batista logró gran reconocimiento internacional al interpretar magistralmente a las trillizas Anastasia, Alexandra y Catalina, compartiendo créditos junto al galán colombiano Juan Pablo Raba y con las participaciones antagónicas de Kiara y Miguel Augusto Rodríguez. Doña Bárbara es una emblemática telenovela producida por Radio Caracas Televisión en 1975, escrita por José Ignacio Cabrujas y Salvador Garmendia, basándose fielmente en la célebre novela homónima de Rómulo Gallegos. Esta adaptación marcó un hito histórico al ser la primera telenovela grabada a color en la televisión de Venezuela. La producción fue concebida originalmente como una miniserie o telenovela corta de alta factura. Estuvo protagonizada por Marina Baura y Elio Rubens. La cadena Venevisión transmitió con éxito Caína durante el año 1995. La crítica especializada cataloga unánimemente esta obra como uno de los proyectos más ambiciosos e impactantes de la televisión mundial. El célebre intelectual César Miguel Rondón escribió la historia basándose en leyendas de la etnia Yanomami. Destacó por sus impresionantes grabaciones en locaciones reales de la Amazonía venezolana y la Gran Sabana.
La historia no solo cautivó al público local, sino que tuvo un gran impacto en mercados internacionales como América Latina y Europa. Fue protagonizada por Viviana Gibelli, Hilda Abrahams y Giancarlo Simancas. La cadena venezolana Radio Caracas Televisión estrenó Cassandra a finales del año 1992. La célebre escritora cubana Delia Fiallo redactó esta obra basándose en su radionovela anterior titulada Peregrina. Nadie dentro de la competitiva industria televisiva anticipó el descomunal impacto sociológico que este proyecto alcanzaría a escala planetaria. La producción se consolidó rápidamente como una de las telenovelas más famosas e influyentes de la historia. Cassandra logró entrar al libro de los récords Guinness por ser una de las telenovelas dramáticas más vendidas del mundo. Llegó a emitirse en más de 150 países y fue traducida a más de 20 idiomas. Estuvo protagonizada por Coraima Torres y Osvaldo Ríos, con las participaciones antagónicas de Henry Soto, Nuri Flores y Loli Sánchez. Pura Sangre es una telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión entre los años 1994 y 1995, basada en el clásico de 1978, La Fiera, ambas escritas por el dramaturgo Julio César Mármol. Esta producción, protagonizada por Lilibet Morillo y Simón Pestana, es recordada como uno de los grandes dramas clásicos de la televisión venezolana, debido a su fuerte carga de pasiones, conflictos familiares insalvables y la crudeza con la que abordaba la herencia y el poder rural. Pura Sangre alcanzó altos niveles de audiencia en la televisión de Venezuela y fue vendida a múltiples territorios en América Latina y Europa. El País de las Mujeres es una telenovela producida por la cadena Venevisión entre 1998 y 1999. La historia, escrita por el reconocido autor Leonardo Padrón, se convirtió en un gran fenómeno de audiencia en su horario estelar y fue distribuida con éxito internacionalmente. La historia gira en torno a 5 mujeres muy distintas, lo que permitió que diversos sectores del público se sintieran identificados con sus problemas cotidianos, amorosos y profesionales. Fue protagonizada por grandes figuras de la televisión venezolana como Viviana Gibelli, Víctor Cámara, Ana Karina Manco, Caridad Canelón y Carolina Perpetuo. Cosita Rica es una telenovela producida por la cadena Venevisión entre los años 2003 y 2004. Fue escrita por el reconocido autor Leonardo Padrón. La producción rompió los moldes tradicionales al combinar el clásico melodrama con elementos de comedia, acción y la realidad social de Venezuela. Su impacto fue tan profundo que marcó un antes y un después en la televisión de ese país, influyendo incluso en cambios posteriores sobre las leyes de regulación de contenidos de los medios nacionales. Estuvo protagonizada por Fabiola Colmenares y Rafael Novoa, con las participaciones antagónicas de Chiquinquirá Delgado, Noelí Arteaga y Daniel Alvarado. Juana la Virgen es una telenovela producida por Radio Caracas Televisión en el año 2002. Fue escrita por la guionista Perla Farías y se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más grandes de la década y en un hito de la televisión global gracias a una combinación de originalidad, choque cultural y un elenco extraordinario.
La historia rompió con los esquemas del melodrama clásico y alcanzó picos de audiencia históricos, logrando un enorme éxito internacional y múltiples adaptaciones en todo el mundo. Fue protagonizada por Daniela Alvarado y Ricardo Álamo, con las participaciones antagónicas de Roxana Díaz, Norquis Batista y Eduardo Serrano. El canal venezolano Radio Caracas Televisión transmitió Mi Gorda Bella entre 2002 y 2003. Esta obra se convirtió rápidamente en un éxito comercial gigantesco para la televisión de Latinoamérica. Las escritoras Carolina Espada y Roxana Negrín redactaron los libretos originales de la producción. El relato desafió con valentía los estereotipos físicos tradicionales porque colocó a una mujer con sobrepeso como la heroína principal del melodrama. La distribuidora exportó la telenovela a más de 100 naciones. El público de diversas culturas conectó profundamente con la trama debido a sus temas universales de autoestima, superación personal y justicia poética, asegurando niveles de audiencia históricos. La exitosa telenovela estuvo protagonizada por Natalia Strainer y el colombiano Juan Pablo Raba, con las participaciones antagónicas de Hilda Abrahams, Norquis Batista y Luciano de Alexandro. Radio Caracas Televisión cerró el milenio apostando fuertemente por el talento del escritor Julio César Mármol. Así nació Mariú, una intensa telenovela estrenada en el año 1999. Su atmósfera densa de thriller policial atrapó inmediatamente al público. Mariú obtuvo un rotundo éxito internacional debido a su agilidad narrativa, logrando mantener siempre a los espectadores al borde del asiento. La producción demostró con creces la enorme capacidad de la industria televisiva venezolana para facturar thrillers melodramáticos de altísimo nivel técnico. La exitosa telenovela fue protagonizada por Daniela Alvarado y Carlos Montilla, con las participaciones antagónicas de Dora Mazzone, Desideria de Caro, Jorge Palacios y Sonia Smith. La cadena Venevisión estrenó en su pantalla la telenovela Natalia del Mar en el año 2011. El escritor Alberto Gómez redactó este libreto original. La producción marcó un exitoso regreso al melodrama rosa clásico y rústico frente a la modernidad de las plataformas digitales. La obra demostró la vigencia indiscutible de las estructuras rosas tradicionales y registró una excelente recepción en mercados internacionales de América Latina y Europa. Los productores combinaron hábilmente hermosos paisajes costeros con dilemas humanos de fácil comprensión transcultural, lo que la convirtió en un gran éxito en las tardes de la televisión en Venezuela. El elenco principal de la telenovela está encabezado por Sabrina Salvador y Manuel Sosa, con las participaciones antagónicas de Víctor Cámara y Fedra López. Venevisión estrenó con enorme éxito la telenovela Voltea pa' que te enamores en el año 2006. La destacada escritora Mónica Montañez redactó este libreto original. Su propuesta abandonó conscientemente los melodramas góticos tradicionales, prefiriendo una comedia romántica hiperrealista enfocada en la cotidianidad de la clase trabajadora. Voltea pa' que te enamores rompió récords de audiencia, transformándose rápidamente en un suceso internacional. El elenco principal está conformado por Daniela Alvarado, Jonathan Montenegro, Adrián Delgado,
y Mimi Lazo. Radio Caracas Televisión Internacional paralizó la sintonía mundial estrenando la telenovela Abigail en el año 1988. Los escritores Elizabeth Alessar y Alberto Gómez adaptaron hábilmente la obra clásica Raquel. Esta intensa producción se transformó inmediatamente en un emblema cultural imborrable de la década de los 80. Abigail generó altos índices de audiencia en mercados europeos como España e Italia. El éxito internacional consolidó la época de oro de las exportaciones de la planta televisiva, validando el encanto de los romances indomables. La emblemática historia catapultó a la fama internacional a sus protagonistas Catherine Fulop y Fernando Carrillo. Radio Caracas Televisión Internacional produjo la telenovela La Dama de Rosa en el año 1986. El genial dramaturgo José Ignacio Cabrujas concibió esta indiscutible obra maestra literaria junto a Boris Izaguirre. La crítica televisiva cataloga actualmente esta producción como uno de los ejercicios de suspenso melodramático más perfectos del género. La Dama de Rosa generó un impacto comercial devastador para sus competidores en los mercados internacionales. La obra demostró al mundo la calidad literaria de Cabrujas, capaz de dotar a una clásica historia de venganza de una elegancia e intensidad psicológica insuperables. Estuvo protagonizada por la icónica pareja Janet Rodríguez y Carlos Mata. Rubí Rebelde es una exitosa telenovela estrenada en 1989, producida por Radio Caracas Televisión. El guionista Carlos Romero diseñó la trama fusionando hábilmente las radionovelas La Gata y Enamorada, ambas creaciones originales de Inés Rodena. La producción cerró exitosamente la década de los 80, revalidando la vigencia internacional del melodrama rosa clásico. Rubí Rebelde constituyó un rotundo suceso de ventas internacionales a través de los mercados de América Latina y Europa. Esta superproducción rompió esquemas de audiencia gracias a la gran química en pantalla de su pareja protagónica, compuesta por Mariela Alcalá y Jaime Araque. El canal Radio Caracas Televisión estrenó con altísima sintonía la telenovela Mi Amada Beatriz en el año 1987. El equipo técnico adaptó magistralmente el clásico televisivo Una muchacha llamada Milagros, escrito originalmente por Delia Fiallo. La producción se distinguió notablemente por su inmensa carga de emotividad y superación humana. Mi Amada Beatriz destacó internacionalmente gracias a su crudo retrato de la resiliencia y la fe emocional. El éxito de exportación en los mercados de América Latina confirmó una tendencia clara. El público global empatiza masivamente con relatos humanos donde el afecto sincero sana las heridas más profundas. Esta gran producción marcó el debut protagónico de la reconocida actriz Catherine Fulop junto al actor Miguel Alcántara. Venevisión transmitió la telenovela Inés Duarte Secretaria entre los años 1990 y 1991. La escritora Alicia Barríos redactó la adaptación libre basándose en la obra Buenos días, Isabel de Delia Fiallo.
La producción rompió los esquemas tradicionales de las heroínas glamorosas de la época, prefiriendo retratar a una mujer común y corriente. Inés Duarte, secretaria, obtuvo un arrollador éxito de sintonía en el mercado internacional, siendo exportada con regularidad a decenas de países. La obra validó el encanto eterno del arquetipo del patito feo dentro del ambiente empresarial. Los productores demostraron que la inteligencia, la lealtad y la belleza interior poseen una enorme fuerza de atracción, superando fácilmente cualquier cliché estético tradicional. Estuvo protagonizada por Amanda Gutiérrez y Víctor Cámara. Radio Caracas Televisión estrenó la producción Amanda Sabater en el año 1989. Los célebres escritores Ibsen Martínez y Salvador Garmendia redactaron los libretos televisivos. Ellos adaptaron la clásica radionovela La Doña de Inés Rodena. La propuesta cautivó al público internacional por su pesada atmósfera rural, sus diálogos de alto calibre intelectual y un potente dilema moral. La telenovela recibió elogios unánimes de la crítica internacional debido a la madurez de su libreto. El éxito comercial masivo en los mercados extranjeros demostró una fortaleza clara. La televisión venezolana dominaba perfectamente las tragedias de honor. La memorable dupla de Mari Carmen Regueiro y Flavio Caballero aseguró un lugar de honor en el Olimpo del melodrama continental. La cadena Venevisión estrenó en su pantalla la telenovela Pasionaria durante el año 1990. La célebre autora Bibel Noel redactó este exitoso libreto original. Su propuesta narrativa capturó sólidamente la atención de las audiencias mediante giros dramáticos, intensos, modernos y sumamente polémicos para la época. Pasionaria constituyó un rotundo suceso de ventas en los mercados internacionales de América Latina y Europa. Su alta retención de audiencia validó una fórmula comercial infalible. Los productores combinaron la fuerza de las pasiones juveniles prohibidas con dilemas éticos realistas de fácil conexión masiva. Esta icónica telenovela de la era dorada de la televisión venezolana estuvo protagonizada por Catherine Fulop y Fernando Carrillo. Venevisión estrenó la telenovela Ciudad Bendita durante el año 2006. El reconocido escritor Leonardo Padrón redactó este libreto original, considerado una de sus obras más poéticas e impactantes. La producción registró históricos niveles de audiencia y se transformó en un rotundo fenómeno cultural masivo y de exportación. Los productores demostraron con maestría una premisa fundamental: el melodrama moderno no requiere de castillos opulentos ni de cunas intercambiadas para conmover al espectador. Basta con retratar fidedignamente la inmensa dignidad, el humor pícaro y la resiliencia cotidiana de la gente común. El elenco estuvo conformado por Marisa Román, Roque Valero, Juan Carlos García, Alba Roversi y Noelí Arteaga. Toda una dama es una exitosa telenovela producida y transmitida por la cadena Radio Caracas Televisión entre los años 2007 y 2008. La escritora Iris Dubs diseñó la propuesta adaptando de forma moderna la célebre obra dramática Señora, un libreto original de José Ignacio Cabrujas. La producción se distinguió notablemente por su cuidada estética visual y una intensa carga psicológica.
Toda una dama constituyó un rotundo éxito de exportación gracias a su ritmo vertiginoso y sus giros argumentales impredecibles. La producción demostró que las estructuras literarias de Cabrujas conservan una vigencia transcultural eterna. El relato capturó sólidamente el interés de las nuevas generaciones de televidentes a nivel internacional. El reparto principal de la telenovela estuvo encabezado por Cristina Dieckmann y Ricardo Álamo. Sirena es una telenovela producida por la extinta productora Marte Televisión en 1993 y transmitida entre 1993 y 1994 por la cadena Venevisión. El reconocido dramaturgo José Simón Escalona creó esta historia original dotando al libreto de una gran audacia narrativa que renovó el estilo de los melodramas tradicionales de la época. Sirena obtuvo una excelente recepción en los mercados internacionales de Europa y América Latina gracias a su impactante historia con 199 capítulos cargados de giros impactantes. Los productores demostraron con creces la madurez de la industria televisiva venezolana para facturar ficciones románticas de alta factura visual. Esta producción garantizó siempre una sólida retención de audiencia. La telenovela estuvo protagonizada por Astrid Gruber y Carlos Montilla. La cadena Venevisión registró récords históricos de sintonía, estrenando la telenovela Como tú ninguna en el año 1994. Los autores Alberto Gómez y Carlos Romero redactaron este extenso libreto original. La producción se convirtió en la obra más larga de la televisora al emitir 281 capítulos durante 11 meses consecutivos debido a su arrollador éxito comercial. Como tú ninguna constituyó uno de los productos televisivos más rentables de la industria, logrando su exportación a más de 80 países. La producción validó la efectividad del melodrama rosa clásico llevado a su máxima expresión de intensidad. Esta obra sirvió como la plataforma de consagración global definitiva para la carrera artística de Gabriela Spanik. El elenco también estuvo conformado por Miguel de León, Eduardo Luna, Miguel Alcántara, Marita Capote y Fabiola Colmenares. Radio Caracas Televisión Internacional estrenó con rotundo éxito la telenovela Amores de Fin de Siglo en el año 1995. El reconocido escritor Leonardo Padrón concibió esta innovadora propuesta dramática como su primera gran obra en solitario. La producción abandonó por completo las fantasías melodramáticas tradicionales, prefiriendo estructurar una crónica coral sobre las realidades de clase media y popular caraqueña de mediados de los años 90. Amores de Fin de Siglo registró una excelente recepción internacional gracias a la aguda sofisticación de sus libretos. La crítica aplaudió masivamente el descarnado hiperrealismo de sus conflictos cotidianos. Los productores demostraron la capacidad de la industria venezolana para facturar piezas televisivas capaces de actuar como espejos sociológicos de las sociedades contemporáneas. La telenovela contó con figuras de gran renombre como Mari Carmen Regueiro, Flavio Caballero, Daniel Lugo, Rudy Rodríguez, Franklin Virges y Gledys Ibarra. Angélica Pecado es una telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión entre los años 2000 y 2001.
Se trata de una obra original del reconocido escritor Martin Hahn y se convirtió en la primera entrega de su famosa saga de melodramas de misterio policial y asesinos seriales. Angélica Pecado se transformó en un monumental fenómeno de culto internacional y el capítulo final registró picos históricos de sintonía en diversos países. Los productores demostraron brillantemente que la telenovela moderna del nuevo milenio puede fusionarse con el thriller de terror psicológico sin sacrificar jamás la esencia del melodrama tradicional. Los personajes principales de la exitosa telenovela están encabezados por Daniela Alvarado, Simón Pestana y Marcelo Córdoba del Ávila. Venevisión revolucionó las pantallas locales estrenando la telenovela La Viuda Joven en el año 2011. El aclamado escritor Martin Hahn redactó este exitoso libreto original basado libremente en la vida de la baronesa Carmen Cervera. La producción implementó una estética sumamente cinematográfica que desafió los esquemas tradicionales de la pantalla chica. La telenovela se transformó en un monumental fenómeno de culto internacional. El desenlace del libreto registró picos históricos de sintonía en diversos mercados debido a las impactantes revelaciones del misterio. La obra demostró con maestría la capacidad del melodrama moderno para evolucionar hacia el thriller psicológico sin sacrificar su magnetismo comercial. La Viuda Joven fue protagonizada por María Ángel Ruiz, Verónica Schneider y Luis Jerónimo Abreu. Radio Caracas Televisión Internacional estrenó con inmensa sintonía la telenovela Mis Tres Hermanas en el año 2000. La destacada escritora Perla Farías redactó este emotivo libreto original. Su propuesta cosechó un éxito inmediato gracias a un planteamiento urbano realista que conectó directamente con la fibra emocional del público. La producción registró altos índices de audiencia, transformándose rápidamente en un suceso de ventas internacionales a través de mercados europeos y latinoamericanos. La obra revalidó la efectividad de las narrativas enfocadas en la resiliencia y la sociedad vecinal. Los productores demostraron el triunfo definitivo de los valores humanos frente a las adversidades de la vida moderna. La historia estuvo protagonizada por Scarlett Ortiz, Ricardo Álamo, Carlos Cruz y Roxana Díaz. La planta televisiva Venevisión estrenó con gran repercusión la telenovela María Celeste en el año 1994. La célebre escritora Valentina Párraga lideró la redacción de este exitoso libreto original. Su propuesta narrativa capturó sólidamente el interés del mercado juvenil internacional mediante una trama ágil, moderna y cargada de constantes giros dramáticos. María Celeste se transformó en un gran suceso de audiencia internacional a través de mercados europeos y latinoamericanos. La obra validó el encanto eterno de los relatos de suplantación y justicia social. Los productores combinaron hábilmente una factura técnica moderna con un elenco de enorme carisma transcultural. El destacado elenco de la telenovela estuvo conformado por Sonia Smith, Miguel de León, Fedra López y Adolfo Cubas. Niña Bonita es una telenovela producida por la cadena Venevisión en el año 1998. Esta producción es recordada principalmente por otorgarle el primer papel protagónico a la reconocida actriz Rudy Rodríguez, consolidando su carrera en la televisión internacional junto al galán Luis José Santander.
El reconocido autor César Miguel Rondón redactó este libreto original, consolidándose como una de las obras más frescas y representativas de finales de la década de los 80. Niña Bonita constituyó un fenómeno de sintonía arrollador a lo largo de sus 199 episodios comerciales. Su venta a decenas de países en los 5 continentes ratificó el poder magnético de los melodramas basados en dilemas éticos y pasiones secretas. Radio Caracas Televisión Internacional estrenó con enorme repercusión la telenovela Viva la Pepa a finales del año 2000. La talentosa escritora Valentina Párraga redactó este exitoso libreto original. Su propuesta abandonó conscientemente las tragedias góticas de la vieja escuela para concentrarse en una comedia romántica hiperrealista enfocada en la cotidianidad de la clase trabajadora caraqueña. Su éxito de exportación a mercados de América Latina y Europa confirmó que el público global empatiza profundamente con relatos frescos y optimistas. La obra demostró el magnetismo comercial de las ficciones firmemente arraigadas en la calidez de la cultura latinoamericana. El trío femenino principal estuvo liderado por Katherine Correia, Lilibet Morillo y Juliette Restifo, acompañadas por un reparto masculino de primer nivel que incluyó a Juan Pablo Raba, Juan Carlos Alarcón, Carlos Olivier y Flavio Caballero. Carita Pintada es una telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión y transmitida originalmente en el año 1999. La talentosa escritora Valentina Párraga redactó este exitoso libreto original con una excelente propuesta que cerró el milenio revalidando con creces la efectividad internacional de los melodramas rosas clásicos enriquecidos con intriga urbana contemporánea. Carita Pintada se convirtió en un gran suceso de ventas internacionales. La obra registró altos índices de audiencia en mercados europeos y latinoamericanos. La telenovela fue protagonizada por Katherine Correia y Simón Pestana, con las participaciones antagónicas de Marlene de Andrade y Eliana López. La planta televisiva Venevisión revolucionó las pantallas locales estrenando la telenovela Mi ex me tiene ganas en el año 2012. El aclamado escritor Martín Han redactó este exitoso libreto original con una propuesta que fusionó hábilmente el melodrama tradicional con la comedia de enredos y el thriller policial, estructurando un laberinto narrativo impecable. Mi ex me tiene ganas constituyó un rotundo éxito de exportación gracias a su innovadora estructura de suspenso y diálogos sumamente agudos. La producción demostró que las crónicas urbanas de mujeres contemporáneas pueden modernizarse radicalmente al integrarse con el misterio policial. La telenovela fue protagonizada por Daniela Alvarado, Luciano de Alexandro, Norquis Batista y Jonathan Montenegro. Guerra de Mujeres es una de las telenovelas más exitosas y aclamadas de las últimas décadas, producida por la cadena Venevisión. La historia mezcla a la perfección el drama y la comedia romántica a lo largo de 141 episodios, transmitidos originalmente entre 2001 y 2002. La producción paralizó los índices de audiencia locales, transformándose en una de las marcas televisivas más exportadas de la productora. Su gran éxito comercial en los mercados extranjeros validó la madurez de la industria nacional. Los escritores estructuraron relatos maduros
que conectaban con las audiencias globales. Los personajes principales de la telenovela fueron interpretados por Gaby Espino, Jorge Reyes, Adrián Delgado, Mimi Lazo, Caridad Canelón y Noelí Arteaga. Radio Caracas Televisión estrenó La Señora de Cárdenas en 1977 y cambió las reglas del juego televisivo para siempre. El creador y escritor de la icónica telenovela es el reconocido dramaturgo José Ignacio Cabrujas. La crítica recuerda hoy la obra como la primera telenovela de ruptura en la historia latinoamericana. El canal abandonó las fantasías rosas tradicionales y prefirieron introducir el hiperrealismo social directamente en el horario estelar. Esta obra paralizó por completo a Venezuela y los primeros mercados internacionales importadores registraron también niveles de audiencia insólitos. La telenovela no fue un simple éxito comercial masivo. Su emisión provocó un quiebre cultural definitivo que abrió debates acalorados en la opinión pública. Este fenómeno, que transformó para siempre la historia del melodrama mundial, fue protagonizado por Doris Wells, Miguel Ángel Landa y Cecilia Villarreal. Venevisión estrenó en su pantalla la telenovela La Zulianita en 1977. La célebre escritora cubana Delia Fiallo redactó esta influyente obra maestra y consolidó de forma definitiva el estilo clásico del melodrama rosa. Esta obra se convirtió rápidamente en un gigantesco suceso de sintonía internacional y abrió de par en par mercados masivos en América Latina, Europa y las comunidades hispanas residentes en los Estados Unidos. La telenovela reafirmó el poder absoluto de la exitosa fórmula narrativa de Delia Fiallo, la pureza humilde luchando frente a la hostilidad de las clases privilegiadas. Sus bases estructurales sirvieron de modelo directo para múltiples adaptaciones globales durante las décadas siguientes. La telenovela estuvo protagonizada por Lupita Ferrer, José Bardina y Chelo Rodríguez. Radio Caracas Televisión estrenó con éxito la telenovela Natalia de 8 a 9 en el año 1980. La cadena sacudió con fuerza los cimientos morales de la televisión hispana de la época. El dramaturgo José Ignacio Cabrujas escribió esta aclamada producción con un genio absoluto y la crítica la posicionó rápidamente como una obra de ruptura fundamental. El libreto generó debates encendidos en la prensa y la opinión pública contemporánea. Su arrollador éxito de exportación demostró algo evidente. El público global de los años 80 demandaba historias viscerales e intelectuales maduras. El fenómeno consolidó firmemente el subgénero de la telenovela cultural venezolana en el Olimpo de la televisión mundial. Los personajes principales y sus respectivos actores en la emblemática telenovela fueron interpretados por Marina Baura, Gustavo Rodríguez, María Conchita Alonso, Guillermo Dávila y Tatiana Capote. La Heredera es una telenovela producida por la cadena Venevisión en 1982. Esta obra clásica de la televisión fue creada por la célebre escritora cubana Delia Fiallo. Con este lanzamiento, el melodrama rosa dominó las pantallas y las ventas internacionales crecieron masivamente durante esa fructífera década. La telenovela cosechó un gigantesco suceso de sintonía en América Latina, Europa y Estados Unidos. El éxito comercial demostró la efectividad de la fórmula de Delia Fiallo y los valores humanos triunfaron sobre la ambición desmedida. Esta conmovedora producción, que dejó una huella imborrable en el género televisivo,
estuvo protagonizada por Hilda Carrero, Eduardo Serrano, Eva Blanco y Marita Capote. La Intrusa es una exitosa telenovela producida por Radio Caracas Televisión entre 1986 y 1987. Esta icónica producción fue protagonizada por Mariela Alcalá en un doble papel y Víctor Cámara consolidándose como uno de los grandes clásicos de la época dorada de la televisión en Venezuela. La producción destacó principalmente por su agilidad narrativa con un drama psicológico que envolvió a los espectadores desde el primer capítulo. La Intrusa se transformó en un rotundo suceso internacional y decenas de países compraron los derechos de transmisión con altos niveles de audiencia. El proyecto validó la inmortalidad del arquetipo de las identidades cruzadas con una estructura que funcionó como la matriz perfecta para múltiples versiones globales posteriores. El Sol sale para todos es una icónica telenovela producida por la cadena Venevisión en el año 1986. Esta exitosa producción fue escrita por el reconocido autor César Miguel Rondón y es especialmente recordada por ser la novena y última telenovela que protagonizó la famosa pareja televisiva conformada por Hilda Carrero y Eduardo Serrano. La telenovela alcanzó altos índices de audiencia durante sus transmisiones. El proyecto se transformó rápidamente en un suceso internacional de exportación y las audiencias globales respondieron con enorme empatía ante esta propuesta fresca y optimista. El éxito ratificó la dignidad y la calidez de la cultura latinoamericana. Esta joya televisiva dejó una huella imborrable en la historia del género. Venevisión e International Phono Video produjeron conjuntamente en el año 2001 Secreto de Amor. Esta alianza estratégica revolucionó por completo los esquemas de las pantallas internacionales. El prolífico escritor Alberto Gómez redactó este impactante libreto original y modernizó significativamente la estética visual del melodrama con una propuesta refrescante que cautivó de inmediato a millones de televidentes en el mundo. La telenovela se convirtió en un mega fenómeno televisivo global y registró excelentes niveles de sintonía en territorio estadounidense por la cadena Univisión. El proyecto confirmó la efectividad del melodrama rosa clásico llevado al extremo y sirvió como la matriz perfecta para las producciones internacionales del nuevo siglo. El elenco principal de la telenovela estadounidense-venezolana estuvo conformado por Scarlett Ortiz, Jorge Aravena, Aura Cristina Gaynor y Jorge Luis Pila. Venevisión sacudió la televisión continental en el año 1991 al estrenar Mundo de Fieras. La célebre autora Ligia Lexama escribió esta intensa e inolvidable historia original. La producción destacó rápidamente por su atmósfera pesada y violenta. El público hispano abrazó la propuesta por albergar a una de las antagonistas más crueles de la pantalla chica. La telenovela se convirtió en un rotundo éxito de sintonía internacional, vendiéndose a decenas de países en los 5 continentes. Su ritmo vertiginoso cautivó por completo a los espectadores. Las audiencias globales demandaban melodramas viscerales capaces de llevar las pasiones humanas al extremo absoluto. Esta joya de la televisión venezolana demostró la efectividad de los conflictos desgarradores. El elenco principal de la telenovela estuvo encabezado por Catherine Fulop, Giancarlo Simancas, Chelo Rodríguez y Rosalinda Cerfati. Venevisión estrenó exitosamente
En 1994, la telenovela Morena Clara. La destacada autora Ligia Lexama escribió esta cautivadora producción original. El proyecto fusionó inteligentemente el romance popular clásico con un agudo thriller político. La planta televisiva diseñó la obra específicamente para capturar los mercados internacionales. Las audiencias mundiales respondieron con enorme entusiasmo desde los primeros capítulos. Morena Clara se transformó rápidamente en un gran suceso de ventas mundiales. El proyecto logró una excelente retención de audiencia en mercados complejos de Europa y América Latina. Esta memorable joya televisiva dejó una profunda huella en la historia del melodrama hispano. La telenovela estuvo protagonizada por Astrid Carolina Herrera, Luis José Santander, Alejandro Martínez y Gabriela Spanik. Dulce Enemiga es una telenovela producida por Venevisión en 1995. Escrita por Valentina Párraga, este proyecto destacó por su gran popularidad internacional y su trama centrada en el choque entre el amor y la venganza. La telenovela se transformó rápidamente en un rotundo suceso de sintonía internacional. La masiva exportación ratificó la inmensa versatilidad de la industria audiovisual venezolana. El canal demostró su capacidad para confeccionar thrillers dramáticos de altísima factura. Este recordado clásico mantuvo siempre al espectador al borde de su asiento. El elenco principal estuvo encabezado por Gigi Sancheta, Guillermo Dávila y Natalia Strainer. Venevisión estrenó revolucionariamente en 1977 la telenovela Rafaela. La célebre escritora Delia Fiallo redactó esta influyente obra original con una trama que rompió definitivamente con los arquetipos tradicionales de la televisión hispana. La producción colocó en el centro de la historia a una mujer totalmente profesional e independiente, conquistando a un público que abrazó con enorme entusiasmo este realismo social sin precedentes. Rafaela se transformó rápidamente en un fenómeno global legendario y paralizó por completo los índices de audiencia en el mercado venezolano local. La masiva exportación abrió de par en par numerosas fronteras internacionales con un proyecto que demostró con creces la madurez técnica de la industria televisiva. Múltiples versiones exitosas surgieron en las décadas siguientes basándose en esta excelente estructura dramática. La telenovela estuvo encabezada por la pareja protagónica de Chelo Rodríguez y el actor paraguayo Arnaldo André. Sangre Azul es una célebre telenovela de época producida y transmitida por la cadena Radio Caracas Televisión en el año 1979. Esta superproducción es recordada como uno de los grandes clásicos de la televisión iberoamericana debido a su alto costo de producción, su impecable ambientación histórica y un elenco de primeras figuras de la actuación. Julio César Mármol y José Ignacio Cabrujas redactaron brillantemente esta obra histórica que rompió moldes tradicionales al fusionar directamente el melodrama clásico con los crudos conflictos políticos nacionales del siglo XIX. Sangre Azul cosechó un rotundo éxito de sintonía internacional y su difusión demostró la madurez industrial y la capacidad técnica de los estudios venezolanos para recrear grandes dramas históricos. La emblemática telenovela estuvo protagonizada por Pierina España, José Luis Rodríguez El Puma, Giancarlo Simancas y Grecia Colmenares.
Radio Caracas Televisión emitió Estefanía en el año 1979. Hoy en día la crítica considera esta historia un patrimonio cultural de la televisión continental. El maestro Julio César Mármol escribió los libretos principales y se basó directamente en sus propias experiencias de persecución política para estructurar el relato. Esta obra se transformó de inmediato en un fenómeno sociológico sin precedentes. Además, hizo historia al convertirse en la primera telenovela grabada a color en el país. Su éxito internacional en mercados de Europa y América Latina revalidó que la industria venezolana dominaba a la perfección las estructuras del suspenso político y legal. El elenco de la icónica telenovela estuvo conformado por Pierina España, José Luis Rodríguez El Puma, Carlos Olivier, María Conchita Alonso y Grecia Colmenares. Radio Caracas Televisión conmovió al continente entero al estrenar Elizabeth en el año 1980. La destacada escritora Pilar Romero redactó esta original y sensible obra maestra junto a José Simón Escalona. La producción rompió los esquemas tradicionales del melodrama de la época y se convirtió en un fenómeno social gracias a la pareja protagónica interpretada magistralmente por Caridad Canelón y Orlando Urdaneta, quienes cautivaron al público con una química natural y diálogos cotidianos. Elizabeth cosechó un gigantesco suceso de sintonía nacional e internacional. Su exitosa exportación demostró que las audiencias globales respondían con enorme empatía ante historias íntimas, honestas y de gran sensibilidad humana. Este fenómeno sirvió posteriormente como la matriz estructural de múltiples clásicos melodramáticos en las décadas siguientes. La telenovela fue protagonizada por Caridad Canelón, Orlando Urdaneta y Grecia Colmenares. Las dos Dianas es una telenovela producida por la empresa Marte Televisión y transmitida por la cadena Venevisión durante el año 1992. Esta producción es ampliamente recordada como uno de los grandes clásicos de la época dorada de la televisión en Venezuela. El guión fue escrito por el célebre dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas y adaptó de forma libre la famosa novela homónima de Alejandro Dumas. La crítica cataloga hoy esta superproducción como una de las piezas más elegantes de la pantalla chica. Las dos Dianas recibió la aclamación unánime de la crítica internacional debido a su sofisticación narrativa. Su éxito comercial en mercados complejos de Europa y América Latina ratificó el prestigio cultural de la industria. El elenco principal de la telenovela estuvo conformado por Noelí Arteaga, Carlos Mata y Lupita Ferrer. Radio Caracas Televisión estrenó la telenovela La Fiera en el año 1978. La crítica considera hoy esta producción como una de las cumbres dramáticas más grandes de la historia televisiva. El maestro Julio César Mármol escribió los libretos principales y se basó libremente en el clásico literario ruso Los Hermanos Karamazov. Gracias a su crudeza, la obra redefinió por completo la estética rural del melodrama tradicional. La producción paralizó por completo los índices de audiencia locales y se convirtió rápidamente en un monumental fenómeno de exportación. Los personajes de la icónica telenovela fueron interpretados por Doris Wells, José Bardina y Carlos Márquez. La Indomable fue una icónica telenovela producida por la cadena Radio Caracas Televisión entre 1972 y 1974.
La historia, escrita por la célebre autora cubana Inés Rodena y adaptada por Ana Mercedes Escamés, se convirtió en uno de los grandes pilares del melodrama clásico latinoamericano, sirviendo de base para múltiples remakes internacionales extremadamente exitosos. La Indomable cosechó un gigantesco suceso de sintonía internacional y abrió de par en par mercados masivos alrededor del mundo. Su sólida estructura sirvió como el molde perfecto para múltiples versiones universales durante las décadas siguientes. Adaptaciones mexicanas muy famosas como Marimar o La Venganza confirman el éxito de la fórmula. La célebre telenovela estuvo protagonizada por Marina Baura, Elio Rubens y Bárbara Teide. La Loba es una telenovela producida por la cadena Venevisión en el año 1973. Esta producción en blanco y negro se convirtió en uno de los grandes clásicos de la televisión de la época, destacando por su trama de drama e intriga. El célebre autor Manuel Muñoz Rico escribió esta audaz e intensa historia original con un argumento que funcionó formalmente como la exitosa secuela de La Mujer Prohibida. La producción se distanció inteligentemente de los clichés tradicionales del género rosa y recibió amplios elogios por su audacia narrativa y por la inmensa fuerza psicológica de su protagonista. La obra, que se convirtió rápidamente en un gran éxito de ventas internacionales en los mercados de América Latina a inicios de los años 70, estuvo protagonizada por Ada Riera, Martín La Antigua y América Alonso. Radio Caracas Televisión estrenó en su pantalla la telenovela La hija de Juana Crespo en el año 1977. Los escritores Salvador Garmendia y José Ignacio Cabrujas redactaron conjuntamente esta indiscutible obra maestra literaria. La crítica recuerda hoy la producción como una de las crónicas urbanas más profundas de la televisión. La producción paralizó los índices de sintonía locales durante cada transmisión y se transformó rápidamente en un monumental hito de exportación continental. El fenómeno demostró que el melodrama comercial podía albergar una altísima carga de crítica social y de dignidad humana, transformando para siempre las reglas de cómo contar la realidad en la pantalla chica. El elenco principal de la legendaria telenovela estuvo encabezado por Mayra Alejandra Rodríguez, José Luis Rodríguez el Puma y Giancarlo Simancas. La Guajirita fue una exitosa telenovela producida por Radio Caracas Televisión en 1982. Esta obra fue una adaptación libre escrita por la guionista Ligia Lexama, basada en la radionovela original La Galleguita de Inés Rodena. Protagonizada por la dupla de oro del momento, Caridad Canelón y Orlando Urdaneta, la producción conquistó a la audiencia por su mezcla de drama y romance. El cambio del contexto cultural hacia la fuerza y costumbres de la etnia wayuu le dio una identidad única y un potente choque cultural que atrapó a los televidentes. La historia no solo paralizó a Venezuela en su horario estelar, sino que se convirtió en un auténtico suceso internacional, especialmente en América Latina. Venevisión estrenó exitosamente en 1997 la telenovela A Todo Corazón. La empresa Laura Visconti Producciones colideró este histórico proyecto televisivo. Los creativos César Sierra y Ana Teresa Sosa redactaron este aclamado libreto original.
La llamativa historia juvenil revolucionó por completo los esquemas tradicionales de las tardes con una propuesta que retrató de manera realista el complejo entorno de los adolescentes. La producción registró picos históricos de audiencia en el mercado venezolano local. El exitoso proyecto se transformó rápidamente en un colosal fenómeno cultural de exportación global. Diversas plantas extranjeras realizaron múltiples adaptaciones internacionales muy famosas en los años venideros. El melodrama de cierre de siglo demostró su capacidad de modernizarse al escuchar con absoluto respeto a las nuevas generaciones. Esta gran producción sirvió como trampolín definitivo para las carreras de gran parte de su elenco encabezado por Adrián Delgado, Gaby Espino, Lourdes Martínez, Juan Alfonso Bautista y Daniela Alvarado. Gata Salvaje es una telenovela venezolana estadounidense, coproducida por Venevisión y Fono Video Producciones entre 2002 y 2003. El prolífico escritor Alberto Gómez redactó este colosal éxito internacional y fusionó hábilmente las icónicas estructuras inmortales de la autora Inés Rodena, La Gata, La Indomable y La Galleguita. Su propuesta refrescante modernizó de manera definitiva el melodrama rosa clásico en el nuevo milenio. La telenovela se transformó rápidamente en un gigantesco e insuperable fenómeno de masas global. Más de 120 países adquirieron con enorme éxito comercial los derechos de transmisión televisiva. El proyecto registró ratings verdaderamente históricos en la señal estadounidense de Univisión. Gata Salvaje estuvo protagonizada por Marlene Favela, Mario Cimarro, Carolina Tejera, Mara Croato, Ariel López Padilla, Marjorie de Sousa y Adamari López. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el tiempo con estas grandes producciones venezolanas. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.